a la palabra de Dios en esta preciosa noche. Quiero terminar lo que comencé esta mañana. El tiempo me traicionó esta mañana y prácticamente no pude hacer gran cosa. Vamos a ver. Vamos a leer Juan 16, del 25 al 33, aunque solo vamos a hablar del versículo 33. Leemos en el nombre del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y el versículo que vamos a trabajar en esta noche: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Puede tomar su lugar. Y el Señor Jesús, en su última noche antes de ir a la cruz, le está diciendo sus últimas palabras. Le está diciendo, dando instrucciones desde el capítulo 14, que él comienza el discurso del aposento alto. Le dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, no la doy como el mundo la da. Y el Señor comienza dándole instrucciones, consolándolos, pero a la vez dándole la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y Él les habla en este texto que comenzamos esta mañana, de que en aquel día Él hablaría claro. ¿Cómo es que Dios habla claro? A través de su palabra. Él está diciendo: vendrá el Espíritu Santo. De hecho, desde el capítulo 14, el Señor Jesús habla claramente de la venida del Espíritu Santo. El que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y nos manifestaremos en Él. Él les dice palabras como esta. Él les dice: me voy, mas no os dejaré huérfanos. Él les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí Jesús les habla, número uno, del amor del Padre. Le dice: ya ustedes no necesitan que yo les ruegue al Padre por ustedes, porque el Padre los ama. Ustedes no necesitan, desde el punto de vista de la oración, Jesús no es un intermediario para aplacar la ira de Dios, como enseña la doctrina católica, de que Dios es un Dios lejano, es un Dios duro, es un Dios indiferente, es un Dios ogro, es un Dios que está con un látigo sentado en el trono esperando que falles para darte un latigazo. Ese no es el Dios de la Biblia, y Jesús lo habla claro aquí. Él los ama. Bueno, Jesús lo dice en otros versículos. Dice: si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Así es que Él comienza en esta sección de Juan 16 hablando de cómo el amor del Padre capacita a cada creyente para ir directamente al Padre. Recuerde, cuando Jesús expira,
el velo del templo es rasgado de arriba abajo, la pared que nos dividía de la presencia de Dios, del lugar santísimo, se cae. Y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Pensar que en el Antiguo Testamento solo un hombre podía entrar a ese lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Ya nosotros no entramos a un lugar que simboliza la presencia. Ya nosotros no tenemos el símbolo. Ya nosotros tenemos la presencia. No sé si usted puede entender eso. Cada vez que usted ora, y no importa si usted no puede orar de rodillas, porque la oración es mucho más que una posición física, es una posición del corazón. No se trata de circuncidar el cuerpo, sino de circuncidar el alma. Cada vez que usted ora, cada vez que yo oro, entramos a la presencia de Dios. Y usted tiene que creerlo por la palabra, no porque yo se lo digo. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores de su época, él lo dijo de esta manera: en la vida de los creyentes, la oración debe ser la llave que abre el día y el cerrojo que cierra en la noche. Debe ser tu abrir y cerrar. La oración comienza el día abriendo los candados con la oración y cerrando los candados con la oración. Jesús está dándonos ánimo aquí para que vayamos a la presencia de Dios. ¿Qué consuelo mayor que este? Nos está diciendo: ya ustedes no necesitan que yo les ruegue al Padre, Él los ama, vayan al Padre. No sé si ustedes entienden eso. Vayan al Padre. Y luego vemos en el versículo 29, desde el 27, parte B, por ejemplo, vemos que Jesús se da cuenta de que los discípulos tenían fe. Una fe débil, pero tenían fe. Ahora, si usted combina el amor del Padre y la fe suya, eso nos lleva al tercer punto, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eso nos lleva a la paz sobrenatural de la cual disfrutamos los cristianos. El amor del Padre. Recuerde, Pablo en la carta a los Efesios, él comienza diciendo: por tal razón doblo mis rodillas delante de nuestro Padre. Y dice luego: para que ustedes conozcan cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Conocer el amor de Dios es lo que nos va a fundamentar en nuestra fe. Así que si usted conoce el amor del Padre, conoce el amor de Dios, y usted tiene fe en ese Dios, esa es una combinación perfecta para usted tener paz. ¿Entiende usted eso? Combinación perfecta para tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Recuerda, Jesús dice en mí. O sea, no es en su trabajo, no es en sus habilidades. En mí tengáis paz. Por ahí quiero comenzar. Es en Él. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción aquí es presión. Presión. No sé cuántos de ustedes han sentido presión. Han sentido que el mundo los está aplastando, que las cosas se le han caído encima, que usted no encuentra qué hacer. No sé a cuánto le ha pasado eso. Presión. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La palabra confiad aquí es ser valiente. De hecho, la palabra confiad que menciona la Reina Valera en el griego es una palabra que solo la usa Jesús en el Nuevo Testamento. Es una orden que el Señor le da. Y usted dirá: pero los discípulos ahora no están para orden. Ellos están tristes porque su maestro se va, porque Judas traicionó a su maestro, porque se van a quedar solos. En unas horas Pedro va a negar 3 veces al Señor, hasta con maldición. En unas horas todos los discípulos se van a ir, van a abandonar al Señor. ¿Cómo que ahora una orden? Sí, el Señor puede darnos órdenes, aún en el momento más terrible de nuestras vidas.
porque Él sabe por qué lo está haciendo. Confiar, yo he vencido al mundo. Confiar, yo he vencido al mundo. Y si tú, yo sé que todos los que estamos aquí somos del planeta Tierra, ¿verdad? Somos de aquí. No hay nadie de Júpiter, ni de Plutón, ni de Marte. Somos todos de aquí, de esta tierra, del mundo de los vivientes. Ahora, Stephen Lawson, él dijo, y cito, Jesús venció el pecado, venció la incredulidad, venció la muerte, venció las puertas del Hades, venció todo lo que nos desalienta, todo lo que nos desinfla, todo lo que nos deprime, todo lo que se opone al Evangelio, todo lo que obstaculiza la edificación de su iglesia y todo lo que nos pueda robar el gozo. El Señor venció. Esa creencia que muchos tienen de que, pobrecito Jesús, mira cómo lo mataron. ¿Se recuerdan la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Es una película que en un 90% es mentira. Bueno, es Hollywood. Y la gente salía llorando. Ay, pobrecito, lo mataron. Mira cuántos golpes le dieron. Jesús derrotó al infierno con todas sus huestes. Hermano, Jesús derrotó el pecado, derrotó todo en esa cruz. Él venció en debilidad para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que entender el amor de Dios, entender ese amor que excede a todo conocimiento, nos hace fuertes en medio de la aflicción. Entender el amor de Dios. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, entonces Romanos 8:28 cobra vida. Para los que aman a Dios, y lo voy a decir un poco al revés, para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito, para ese grupo, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas trabajan para bien, ayudan para bien. El amor de Dios tiene diferentes instrumentos, a veces inentendibles. Pero entender ese amor nos lleva entonces, hermanos, a afirmarnos en la fe. Afirmarnos en la fe. Depositar nuestra fe en Él, únicamente en Él para salvación, nos trae paz a través de vivir en un mundo hostil. Nos trae paz. Depositar nuestra fe únicamente en Él. No nuestra fe en la fe. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, hay gente que tienen fe en que con su fe van a vencer todo. Eso es fe en la fe. O no, es que la fe mueve montañas. Y ese es un decir muy ambiguo. ¿Entienden la palabra ambiguo, jóvenes? Es algo que puede significar esto o significar aquello. Es como algo que es como los dulces de aquí, que son agridulce. No, en nuestro país o es agrio o es dulce. ¿Sí o no? Yo voy a buscar un dulce dulce o un jugo agrio. No, los dulces aquí son agridulces. Eso es ambigüedad. ¿Entendemos? Entonces, Jesús, a través de poner su fe en nosotros, porque oiga esto, Jesús se lleva toda la gloria en la salvación. Los evangelistas, los predicadores no se llevan nada más que el gozo de haber sido usado por Dios. Los maestros de la Biblia no se llevan la gloria, solo se llevan la satisfacción de que Dios los usó. Bueno, Él usó a la burra de Balaam. O sea, Él puede usar al más vil. De hecho, Él escoge a los vil, ¿qué dice la Biblia? Y a los menospreciados del mundo. Así que no hay ninguna gloria para nosotros. La gloria es para Él y solo para Él. Él venció al mundo conquistando el pecado, la muerte y a Satanás. Dijimos que en Juan 14:1, Él comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, está diciendo, tengan los problemas que tengan en esta tierra, tú tienes un lugar conmigo.
Amén. Tienes un lugar conmigo. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que en Cristo somos vencedores porque nosotros estamos unidos a Cristo. Cada creyente está literalmente unido a Cristo. ¿Usted entiende eso? Ser creyente, ser cristiano, ser nacido de nuevo, es mucho más que estar en una iglesia y ser miembro de una iglesia, es mucho más. La parte que se ve es esta. La parte que no se ve es que cada creyente nacido de nuevo en todo el mundo está unido a Cristo. Unido a Cristo. Mediante esa gloriosa transacción de la que le hablaba la semana pasada. Esa transacción mediante la cual el Padre, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. El Padre tomó nuestro pecado y se lo atribuyó a Cristo en la cruz. Y tomó la justicia perfecta de Cristo y te la computó a ti y a mí. Te la atribuyó a ti y a mí. Es como, hermano, es como que alguien, así por así, de la nada, vaya al dealer donde tú sacaste el carro hace 3 meses. Sacaste un carro de $100,000 y entonces vaya alguien y tome la deuda y la pague. Pero no contento con eso, porque eso es misericordia. Él tomó la deuda y la pagó. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor nos hizo hijos adoptivos, herederos juntamente con Cristo. ¿Entiende usted eso? Entonces no solo eso, Él no solo tomó la deuda de tu carro y lo pagó, sino que le dijo al dealer, mira, yo quiero un carro que tenga algunos aditamentos, algo más moderno. Los que saben de carro tal vez podrían hablar mejor de eso. Mi amigo aquí. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero una edición limitada. Entonces tú recibes una llamada del dealer que te diga, ven a buscar un carro, cuesta $20,000 más. Y dijo, pero si debo el carro entero. No, alguien te pagó el carro y también dijo que te diera uno más moderno. Esa es una ilustración que no ilustra muy bien la cosa ilustrada. Pero lo que Cristo hizo por nosotros fue pagar nuestra deuda, y después de pagar nuestra deuda, dice la historia, la parábola de los 2 hijos, o del hijo pródigo, como se dice, nos puso calzado, nos puso anillo, nos puso ropa nueva y restauró nuestro lugar en la casa del Padre. ¿Entiende usted eso? Ahora, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La Biblia nos llama vencedores por cuanto Cristo venció. Porque a través de su Espíritu, ¿qué es lo que dice Mateo al final? He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mediante su Espíritu. Y ustedes son de Dios y han vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Siguiente versículo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Eso no significa que como cristianos vamos a vivir vidas perfectas. No, Señor, eso no es lo que significa. Lo que eso significa es que cuando caigamos, el Espíritu Santo va a producir en nosotros arrepentimiento para que volvamos al Padre en arrepentimiento y fe. ¿Entendemos eso? No es que vamos a vivir vidas perfectas, no es que vamos a vivir una vida wow, no. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo, nuestra fe salvadora. Primera de Juan 5:5, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que Jesús
le da una promesa doble. Él le dice, en el mundo tendrán aflicciones. Es una promesa. Esa es la parte que no nos gusta de la promesa, pero es una promesa, es una realidad. En el mundo van a tener aflicción. Ahora, luego de esa promesa hay un pero. Cada vez que usted, sea en la Biblia o en cualquier libro, hasta en un periódico que dice que usan la palabra pero, eso significa que viene un gran cambio. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Estas cosas os he hablado para que, estoy en Juan 14, voy a Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, sé valiente, deposita tus cargas en mí. Mírame a mí, yo he vencido al mundo. Vencedores. Ahora, y con esto quiero cerrar. Hay promesas en la Biblia para vencedores. Recuerden, la Biblia nos llama vencedores. La Biblia establece que todo cristiano nacido de nuevo ya ha vencido. No es que vamos a vencer. No sé si usted me entiende. Ya vencimos. No vencimos por nuestra propia fuerza. Vencimos porque la justicia de Cristo nos fue atribuida a nuestro favor. ¿Me está usted entendiendo? Vencimos porque Cristo pagó nuestra deuda. En nuestra propia fuerza nadie puede vencer. Ahora, por cuanto Él venció y su justicia perfecta nos fue atribuida a nosotros, la Biblia nos llama más que vencedores. En Romanos 8 dice que nosotros somos más que vencedores y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a través de aquel que nos amó. Aquel que nos amó venció para atribuirnos su victoria. Ese es el Evangelio. Ahora, en Apocalipsis hay una serie de promesas para vencedores. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17. Al que venciera daré a comer maná, del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No es por si acaso tú venzas. La misma promesa de Dios es que nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. ¿Entiende usted eso? O sea, no podemos vivir una vida cristiana como gente asustadiza, como, ¿y si mañana yo fallo en algo? Como, ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y vivir como paranoico, como una paranoia espiritual, creyendo como que nuestra salvación depende de nuestra propia justicia. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? O sea, como que yo voy al cielo dependiendo de mi desempeño. No, si yo saco 100 en el examen, yo voy al cielo, pero si no saco 100 me pierdo. No sé si usted me está entendiendo. La salvación fue ganada por Cristo. Usted no puede ganarse la salvación y yo tampoco. Claro, eso no es una licencia ni una invitación para vivir un cristianismo mediocre. Eso es una invitación para rendirnos en adoración a Dios. Es una invitación para nosotros gozarnos en la bondad de nuestro Dios. Es una invitación para
bendecir a Dios todos los días de nuestra vida. Saber que sin merecernos Él nos salvó. Saber que Él nos sostiene y nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Y sigue diciendo Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, hablando de la eternidad, no hablando de los templos terrenales. Dice, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Biblia nos llama vencedores, partiendo de la premisa de que ya vencimos en Cristo. ¿Entiende usted eso? Esto no tiene que ver con, ¿sabe? Las supersticiones de la gente, que dice, oh, yo me levanté con el pie izquierdo. Eso no tiene que ver con que te levantara con el pie izquierdo. Eso no tiene que ver con que el día estuvo lluvioso. Eso no tiene que ver cómo esté tu estado de ánimo. Hermanos, si la salvación se fuera a perder por nuestro estado de ánimo, nadie se salvara. Con lo explosivo que somos los latinos. No hubiera un latino que se salve. Si la salvación se perdiera porque, oye, es que estoy en depre. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Cuando dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo usted puede definir ese suceso? Hermanos, dice el libro de Hebreos que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, porque fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. ¿Entiende usted eso? Tenemos tal sumo sacerdote en los cielos, que vino como hombre y sufrió como hombre y venció por ti, venció en las cosas que sabía que no podíamos nosotros vencer. Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. No está diciendo que tú no eres su hijo, ni que él luego va a ser tu Dios. Esto es una afirmación para los que están en Cristo, los que hemos vencido en Cristo, los que caminamos. Nosotros como cristianos, y póngame atención a esto y con esto cierro. Nosotros como cristianos caminamos desde el terreno de la victoria. ¿Entiende usted eso? Caminamos desde el terreno de la victoria. Nosotros no caminamos como que algún día vamos a vencer. Amén, hermanos. Nosotros ya vencimos porque Él venció por nosotros. ¿Cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad hoy? Oh, como un soldado que le dan a cuidar un terreno, no le des lugar al diablo. Camina en la voluntad de Dios. Amén. El Señor le dice, hablando el apóstol Pablo, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y luego dice, no se amolden a este mundo. No se amolden al mundo. Tú eres un hijo de Dios. No te amoldes al mundo, sino sigue la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Ven, hermanos. Vamos a estar de pie. Gloria a Jesús. Aleluya. En la oscuridad, donde todo es olor, concreto al pecado de mi corazón, desconocía un lugar donde ir.
Amados hermanos, no hay por qué temer. No hay por qué temer a una pandemia, no hay por qué temer a nada. El Señor es el capitán de nuestra barca. El mundo está en pánico, está en temor. Más que nunca, nosotros como hijos de Dios no tenemos razones para temer. Confiad, yo he vencido al mundo. Todos los que estamos aquí somos creyentes. Ahora, tú que me escuchas a través de los medios digitales, tú que caminas sin Dios y sin esperanza, tú tienes razones para temer. Dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. Todo aquel o aquella que rechaza a Cristo le espera un lugar horrible en la eternidad. Escapa por tu vida y ven a Cristo hoy. Ven a Él en arrepentimiento y fe, confiando solo en Él para la salvación de tu alma. Ven a Cristo y ven ahora, ven hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Como decía Charles Spurgeon, el mañana es del diablo. Hoy es el día aceptable. Ven a Cristo el Señor y hallarás perdón. Y hallarás esa paz que solo Cristo puede dar. Esa paz que experimentamos aún en medio de las más terribles tormentas. Esa paz inentendible, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven a Cristo y ríndele a Él tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de predicar una vez más tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos. Padre, si hay alguien que está pasando por un momento de aflicción, tráele consuelo a su alma. Que tu Santo Espíritu ministre su vida a través de esta palabra. Confiad, yo he vencido el mundo. Padre, gracias te doy. Bendice cada corazón, cada vida. Y guárdanos esta semana. Tráenos con bien el miércoles a la escuela bíblica. Ayúdanos, Padre, en medio de cualquier tormenta. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.